Hola mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de los Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Le doy lectura en el nombre del Señor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra que yo quiero compartir en esta hora la he llamado, hermanos, por amor a ti. El contexto de la lectura de este texto es que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses, dándose cuenta él de algunas necesidades y algunas situaciones que estaban sucediendo. Él se da cuenta, por ejemplo, que habían hermanos que predicaban a Cristo, pero lo hacían por envidia, lo hacían por contienda. Otros sí lo hacían de buena voluntad. Unos anunciaban a Cristo por contención, dice, no sinceramente. Y más aún decía que lo hacían pensando en añadir aflicción al apóstol Pablo. Sin embargo, él también se da cuenta que en aquella iglesia habían hermanos que profesaban una fe verdadera, que no lo hacían para perjudicar al apóstol. Y le dice: hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor en ustedes, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay afecto entrañable, si hay alguna misericordia, si hay algo de Dios en ustedes. Y le dice: yo quiero invitarlos a que tengan el mismo sentir, le dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Él lo estaba llamando a la unidad. Manténganse unidos, le dice. Y aquí hay una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cómo podemos mantenernos unidos entonces? Si somos todos diferentes. Nos imaginamos que en ese tiempo también habían muchas diferencias de cómo uno pensaba diferente al otro. Y hoy vivimos con esa misma forma de que todos somos diferentes. Entonces aquí yo me hago una pregunta y lo podemos hacer una pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Y Pablo lo guía a una tremenda reflexión y a un tremendo ejemplo. Y el ejemplo máximo que es de Cristo. Entonces en el versículo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir podríamos decir, cierto? ¿A qué sentir lo estaba llamando el apóstol Pablo a los filipenses? En palabras sencillas, Pablo le dice: tengan esta actitud que hubo en Cristo Jesús hacia nuestro Padre. ¿Qué actitud? Lo podemos preguntar también, ¿cierto? En el verso 6 dice: Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Jesucristo, siendo Jesús Dios, no se aferró a esto. No se aferró a este privilegio que él tenía, a esta bendición que él tenía de ser Dios. En el libro de Colosenses dice que en él corporalmente estaba depositada toda la deidad de Dios. Todo lo que era Dios, todo lo que es Dios estaba depositado en Jesús. Entonces él era Dios. Así como era hombre, como fue humano, también era Dios estando aquí en la tierra. Entonces, él no estimó esto. No estimó este privilegio de ser Dios, de tener la forma de Dios. No estimó, sino que él se despojó y no se aferró a esto. Una de las actitudes que tuvo Cristo es despojarse. Despojarse
de esta gran bendición. Él lo tenía todo allá. Él lo tenía todo en el reino. Lo tenía todo con su Padre. Él no tenía necesidad de hacer lo que hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Lo hizo por nuestras familias. Lo hizo por el que aún no lo conoce. Lo hizo por el mundo entero. Lo hizo por nuestras iglesias. Él lo hizo. Lo hizo por amor. Por amor a nosotros. Él se despojó. Él no se aferró a eso. Él no se apegó a eso. Se despojó a sí mismo. Y no solamente se despojó. Sí, mire lo que dice. Tomó la forma de siervo. Él renunció a sus privilegios. Él no se aferró a eso, sino tomó la humilde posición de un siervo. En los evangelios, la palabra del Señor nos dice que Jesucristo, Él mismo lo dice, Jesús, Él vino a esta tierra a servir y no vino a ser servido. Y hay muchos ejemplos de eso. Pero Pablo le recuerda en esta ocasión a la iglesia de los filipenses. Jesucristo tomó la humilde posición de ser un siervo. Esta actitud es tremenda de servir. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a ti. Él se despojó de todo, se despojó de sus comodidades, se despojó de sus privilegios. Muchas veces nos quedamos nosotros en nuestras comodidades. Muchas veces llegamos a tener algún tipo de posición en nuestra sociedad. Y a veces tenemos una posición en nuestra iglesia. Hemos alcanzado. Pero para Dios, aquellas posiciones no tienen valor si no lo hacemos por amor. Lo importante aquí es que lo que hagamos, lo hagamos por amor a Cristo. Hoy es nuestro deber, es hacer todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Cristo. Renunciemos a algún tipo de privilegio, a algún tipo de comodidad que podamos tener nosotros. Renunciemos al pecado también. Renunciar al pecado significa que el pecado ya no nos puede gobernar. Sí, es verdad, vamos a seguir siendo pecadores, pero ya no vamos a ser gobernados por el pecado. Te quiero invitar, hermano, te quiero invitar, iglesia, a que podamos tener esta actitud de servicio, esta actitud de un siervo. Y dice, y estando en la condición de hombre, estando y siendo como nosotros, como un ser humano, estando en nuestra condición, dice, se humilló a sí mismo. Lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, por amor a ti, haciéndose obediente. Otra actitud tremenda, muy, muy relevante, que nos enseña Pablo aquí, a través de Jesucristo. Todo lo que hagamos, lo hagamos por obediencia a Dios. Si tenemos que obedecer su palabra, sus enseñanzas, obedezcámoslas por amor a Cristo, por amor a nuestro Padre. Haciéndose obediente. Y dice que no solamente se hizo obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Él fue obediente, no le importó el sufrimiento, no le importó la vergüenza, no le importó todo lo que le estaba pasando por ti. Él siguió siendo obediente. Él siguió teniendo esa obediencia delante de nuestro Padre para mantener una comunión con nuestro Padre. Él lo hizo por amor a nosotros. ¿Y sabe qué? Hasta la muerte, y no cualquier muerte. Fue una muerte, y muerte de cruz. Esta muerte fue una muerte horrenda. La muerte de cruz en ese tiempo era para todos los criminales, los que cometían crímenes. Jesucristo no cometió ninguno de estos crímenes.
Él no fue un criminal. Él era un hombre justo, un hombre sin pecado, sin errores, y fue tratado como un criminal. Hasta esa muerte Él fue obediente. Qué tremendo ejemplo. Es probable que nunca nosotros lleguemos a vivir este tipo de situaciones, pero sí podemos ser obedientes dentro de nuestra vida, mientras tengamos vida, hasta el último día de nuestra vida, hasta que el Señor venga por nosotros. Tengamos esta actitud de obediencia por amor a Cristo. Jesucristo lo hizo. En esta tremenda muerte horrible, horrenda. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Yo te quiero invitar en esta hora a que podamos tener esta actitud, una actitud de renunciar, una actitud de humildad, un sentir de un siervo, manteniéndonos humildes siempre en obediencia a Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Cristo. En diferentes lugares donde estemos, hagámoslo por amor a Cristo. Porque Cristo lo hizo así, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo porque te ama. Él se despojó de todo, muriendo en una cruz por ti. Quiero invitarte a orar. Padre, gracias. Gracias por tu amor inmenso, tu amor incomparable. Lo hiciste por mí, lo hiciste por nosotros, lo hiciste por tu iglesia, lo hiciste por nuestra familia, lo hiciste por mi familia, lo hiciste por mis hermanos, lo hiciste por el mundo entero. Gracias porque lo hiciste por amor. Hoy queremos seguir ese ejemplo que nos muestra el apóstol Pablo aquí en el libro de los Filipenses. Queremos seguir ese gran ejemplo de todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Cristo, por amor a nuestro Padre. Y también lo vamos a hacer, Señor, por amor a nuestro prójimo. Amén. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esta actitud. Cada uno de nosotros podamos mantenernos en humildad y en obediencia, desechando todo lo malo, renunciando a todo lo que no nos acerca a ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.